Yo estaba pensando, meditando en la palabra del Señor, y hay un pasaje que me encanta y me gustaría utilizar este pasaje en esta tarde como base para lo que voy a decir aquí. Abre tu Biblia conmigo en Isaías 42. Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Hay quien diga que si no tuviéramos ningún otro libro en la Biblia, pero tuviéramos Isaías, aún así seríamos capaces de saber quién fue Jesús. Porque habló de Él, ¿no? Dio características de Él. Y los 3 primeros versos del capítulo 42 me encantan. Es un pasaje que me habla muchísimo a mí ya desde hace muchísimo tiempo. Y por diversas, diversos detalles que hay aquí que me hablan, pero de una manera tan directa. Y esta palabra dice así: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper, fíjate, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Quiero leer el 3. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Como ya he comentado, Isaías habla de Jesús, y si buscamos ahí, si leemos Isaías, vamos a ver un montón de características de Jesús. Isaías 53:3 dice que Él no tenía apariencia, no tenía hermosura, era una persona sencilla. Dice que no tenía casa, no tenía un lugar, y la palabra nos enseña diciendo que no tenía donde reclinar su cabeza. Era un hombre muy, muy sencillo. Nunca se alejó de su región, ahí donde nació, pero desde allí influenció todo el mundo. Cambió la humanidad, cambió la historia de la humanidad. A lo mejor si Jesús entrara en este lugar aquí esta tarde, no nos llamaría la atención, porque era una persona, ¿no?, en su apariencia sencilla. A menos que, claro, le diéramos la oportunidad para que hablara. Ahí sí notaríamos que era Él, por el poder en sus palabras. Y Él eligió a 12 hombres para enseñar, para trabajar con Él de cerca y aprender de Él por el ejemplo. Y es muy bonito pensar en todo eso, cómo el Señor eligió a estos 12 y cómo estos 12 en muchas situaciones somos nosotros. Porque ellos se equivocaban muchísimo, hacían cosas que no deberían de hacer, hablaban cosas que no deberían de hablar. Jesús ahí estaba enseñando y de pronto metían la pata otra vez. Y muchas veces yo me identifico con ellos porque yo soy como ellos. Muchas veces quiero acertar, quiero hacer las cosas bien, quiero caminar, quiero crecer, quiero ponerme cada vez más fuerte en la relación que tengo con el Señor, aprender de Él y caminar por fe, pero muchas veces me equivoco. Pero muchas veces hago lo que no tenía que hacer. Y yo, para hablar un poco de esta situación, quiero destacar de entre estos 12 hombres a uno en particular, que se llamaba Pedro. Pedro era especial. Pedro tenía una manera de ser distinta. Era un líder por naturaleza, ¿no? Siempre estaba ahí. Cuando no sabían qué hacer, Pedro se levantaba y hablaba. Y cuando
Pedro hablaba, todos oían. Todos paraban lo que estaban haciendo porque estaba ahí Pedro hablando. Cuando no sabían qué contestar, cuando no sabían qué hacer, ahí estaba Pedro. No estoy diciendo que siempre hacía lo correcto. No, Pedro también ha metido muchísimo la pata. Ha hecho cosas que no tenía que haber hecho. Pero ahí estaba, se destacaba. Pedro vivió unas situaciones que me llaman la atención. Pedro, en una situación cuando Jesús estaba ahí como que enfadado, diciendo que todos se deberían marchar, Pedro se pone delante de Jesús, delante de todos los demás, y mira a Jesús y dice: Maestro, ¿a dónde iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, yo he estado a tu lado, yo he escuchado de tus palabras, yo estoy viviendo lo que tú tienes para mi vida, y ahora me dices que me marche. Yo no puedo, ya lo que antes valía ya no vale, lo que antes me gustaba ya no me gusta, porque he probado tus palabras de vida, que me transforman, que me cambian, que me hacen una persona totalmente distinta. Pedro caminó con Jesús sobre las aguas. Pedro, mucha gente le critica porque hundió, pero yo siempre destaco a Pedro porque los demás estaban allí también y ninguno tuvo el valor de bajar de la barca, de poner el pie fuera de la barca, poner el pie sobre el agua y caminar con Jesús sobre el agua. Entonces, si la gente critica a Pedro por haberse hundido después de dar algunos pasos caminando sobre el agua, yo quiero decir que él ha vivido uno de los milagros más grandes que yo puedo ver en la Biblia. Caminó con Jesús sobre las aguas. Los demás se quedaron dentro. Los demás se dejaron intimidar por el miedo. Y con eso yo quiero decirte que el miedo siempre va a estar presente. Yo estoy seguro que Pedro también tenía el miedo allí en aquel momento. Pero él se levantó, aún sintiendo miedo, aún sintiendo que no estaba seguro de lo que iba a hacer, pero él bajó de la barca. Y el Señor nos llama hoy, ahora, para bajar de la barca y caminar con Él sobre las aguas. Y si tenemos miedo, hay que dejar esto al lado. Si estamos sintiéndonos ahora mismo inseguros, hay que dejar esto al lado y escuchar la voz del Señor que nos llama para caminar con Él sobre las aguas. Pedro recibió revelación de los cielos cuando contestó al Señor. Una vez más Jesús está ahí hablando con sus discípulos. Están ahí y Él empieza a preguntar: ¿Qué las personas están diciendo de mí? ¿Quién dicen que soy? Y entonces uno está diciendo una cosa, otro está diciendo otra cosa, y entonces se levanta Pedro y dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recibió esta revelación desde el cielo, porque el propio Jesús le dice eso. Pedro está ahí siempre destacándose. Pedro está viviendo historias con el Señor. Pedro está conociendo al Señor. Pedro está creciendo en su llamado con el Señor. Pero nosotros vemos ahí que cuando Jesús está ya en sus últimos momentos con sus discípulos, se va a entregar para morir en la cruz. Y está diciendo de cosas que iban a pasar allí, que iban a traicionarle. Y Pedro le mira y dice: Jesús, yo contigo siempre. Yo no te dejo. Yo estaré siempre a tu lado. Y es curioso porque Jesús le mira y le dice: Pedro, aún hoy vas a negar mi nombre 3 veces. Aún hoy. Jesús está expreso, pasa todo lo que pasa con Él. Y cuando esto pasa, la palabra nos dice que Pedro estaba acompañando al Señor desde lejos, acompañando a Jesús desde lejos, y se calentaba en un fuego extraño. Él tenía miedo.
Él tenía miedo y no quería acercarse porque Jesús estaba ahí pasando por una situación pero muy complicada. Y el discípulo que horas antes estaba diciendo que estaría con el Señor siempre, que estaría a su lado siempre, algunas horas después está acompañando desde lejos. Tiene miedo una vez más, no sabe qué hacer y se está calentando en fuego extraño. Y esto es muy peligroso. Porque el Señor nos ha llamado y nos llama para que caminemos con Él lado a lado. Puede que no tengas todas las respuestas, puede que estés enfrentando situaciones que no entiendes, puede que ahora mismo las cosas no te hagan sentido en tu cabeza, pero el Señor nos llama para caminar con Él, para conocer a Él en fe, en fe. Es para eso el Señor nos ha llamado. Y fíjate, porque en este escenario, así, como el Señor había dicho, Pedro empieza a negar al Señor. Y él lo hace por 3 veces. Y después de negar al Señor por 3 veces, el gallo canta. Lucas 22, 61. Fue ahí, en este mismo momento, que Jesús pasaba por allí donde estaba Pedro. Él había negado al Señor 3 veces y sus miradas se cruzaron. Sus miradas se cruzaron. Y no ha hecho falta que Jesús dijera ninguna palabra. Jesús ya sabía todo lo que había pasado con Pedro. Jesús ya sabía todo lo que estaba pasando con Pedro. ¿Sabes qué? Muchas personas no quieren mirar hacia la faz del Señor, hacia los ojos del Señor, porque Él conoce nuestros secretos, porque Él conoce nuestra realidad. No ha hecho falta ninguna palabra para que el Señor supiera de lo que estaba pasando con Pedro. Él nos conoce, Él conocía a Pedro. Y aquel momento el Señor, cuando pasa por allí y le mira, Él ya lo sabía de todo. Pedro se escapó de allí, salió corriendo, se fue a llorar. El líder de los discípulos, el hombre tan fuerte, el hombre que estaba aprendiendo del Señor, caminando con el Señor, el hombre de confianza de Jesús. Ahí en su cabeza estaba ahí pensando que había traicionado a su Señor. Estaba viviendo una decepción muy fuerte, se sentía un fracasado. Él a lo mejor se sentía así como Judas. Él se sentía así. Porque él había defraudado, decepcionado al Señor. Pero es curioso, y aquí empiezo a fijarme más en eso, porque Jesús pasa por todo lo que pasa. Pedro se fue, Jesús es crucificado, muerto. 3 días después vuelve a la vida. Y vemos que después que Él vuelve, Él manda llamar a los discípulos. Esto está en Marcos 16, 7. Él manda llamar a los discípulos, pero Él no dice, mira, llama a todos los discípulos. No, dice, llama a los discípulos y a Pedro. Porque Él sabía que Pedro ya no estaba con ellos. Ya no estaba en el medio de ellos. Se había apartado, se había alejado. Es curioso porque los planes del Señor no habían cambiado para Pedro. El llamado del Señor seguía ahí para Pedro. Pero su decepción, su frustración, la realidad que él vivía le alejó de lo que el Señor tenía para su vida. Pero qué bien, y me encanta hablar de eso, porque el Señor no desiste de nosotros, así como nosotros desistimos de las cosas tan fácil. El Señor no nos deja. Si el Señor había llamado a Pedro y el Señor tenía un llamado en la vida de Pedro, aunque él estuviera viviendo situaciones que él no entendía, eso hacía parte del proceso de Dios en su vida. Y el Señor dice, mira, llama a los discípulos y a Pedro. Lo que quiero hablar es con todos.
Fíjate, una persona que está ahí decepcionada, no sabe qué está pensando Jesús, cómo me va a tratar, qué va a hacer, está perdido, tiene miedo, pero él cuando recibe la noticia, el maestro desea verte. El maestro quiere estar contigo. Él ve la oportunidad de acercarse otra vez al Señor. Él tenía ganas de estar con Jesús, escuchar su voz una vez más. Acuérdate que Pedro habló: maestro, ¿a dónde iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida? Y ha estado por 3 años alimentándose de estas palabras, y de pronto no lo tiene por 3 días. Pero viene Jesús y él ve la oportunidad de escuchar otra vez. Aunque fuera, no sé, a lo mejor para regañarle o para reprenderle o lo que sea, pero él deseaba escuchar la voz del Señor una vez más. Así yo quiero decirte, no sé lo que ha pasado, lo que está pasando, y si a lo mejor esto te ha apartado del Señor, te ha alejado del Señor, pero tú tienes que desear escuchar su voz. Y cuando escuches su voz hablando contigo de una manera directa, personal, aleluya, vive lo que el Señor te está diciendo, porque los planes del Señor no han cambiado. La voluntad del Señor se mantiene. Es lo que veo aquí en la vida de Pedro. Pedro va a este sitio donde el Señor le ha llamado, deseando escuchar el Señor hablando a su corazón, deseando escuchar al Señor hablando directamente con él. Pero él va, sale, pero se va otra vez decepcionado, porque el Señor no le habla directamente, sino que habla a todo el grupo. Y unos días más se pasan. Y es curioso porque Pedro seguía alejado. Es curioso porque muchas veces somos así, ¿no? Nos alejamos y insistimos y a mi manera, no entiendo, no puedo hacer algo que no me hace sentido. Entonces Pedro, la palabra nos dice que pasado algunos días más, estaba, ¿sabe haciendo qué? Había vuelto a pescar. Está pescando, está en el mar de Galilea. Había dejado de hacer lo que había sido llamado para hacer por el Señor. Dejó su llamado al lado y salió de la voluntad del Señor. Y vemos que por eso estaba enfrentando problemas. Porque en esta situación, en este día, cuando él estaba ahí pescando, dice que estaba haciendo todo lo que sabía. Y él sabía mucho porque este era su oficio. Esta era su profesión, él sabía lo que estaba haciendo, pero la palabra nos dice que él no estaba cogiendo ningún pez. Es curioso lo que vemos aquí, porque vemos que esta es la situación, es la diferencia de la vida del hombre que está en el centro de la voluntad del Señor y el de que no está en el centro de la voluntad del Señor. Porque Pedro tenía todo el conocimiento. Lo que él sabía, con esto que él sabía, él podía coger muchísimos, pero no había cogido ningún pez, ningún. Y cuando el Señor llega allí a la playa del mar de Galilea y dice lo que él debería de hacer, Pedro y los que están allí con él lo obedecen. Y entonces viven un milagro muy grande. Dice que empiezan a tirar de las redes y vienen, pero llenas de peces. Y con eso yo puedo aprender que nosotros debemos obedecer la voz del Señor siempre. Porque de esto va a depender lo que vamos a vivir. Los resultados que vamos a tener, las situaciones que vamos a enfrentar en nuestras vidas. Aunque Pedro pudiera pensar, no, pero yo sé lo que estoy haciendo, ya he tirado las redes ahí unas cuantas veces y no me sale nada. Pero cuando llega Jesús y dice, mira, hazlo, ellos lo hacen y viven un milagro.
El Señor nos ha llamado para eso. El Señor nos ha llamado para que podamos entregarnos, para que podamos someternos, para que podamos vivir su voluntad si caminamos por fe. Para que podamos vivir milagros si caminamos en obediencia. De esto va a depender todo lo que vamos a vivir en nuestras vidas. Cuando Pedro ve eso, él ya no puede esperar más. Él ya sabe que es el Señor que está allí en la orilla y él desea oír la voz del Señor hablándole directamente. Él se echa en el agua, él desea estar con el Maestro, estar cerca de Jesús, hablar con Él, escuchar de Él. Él lo desea más que todo, más que todo. Y ahí, en este lugar, yo veo cuando Pedro recibe de Dios es uno de los pasajes más bonitos cuando vemos Pedro recibiendo del Señor una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad que el Señor quiere traer a nuestras vidas hoy. Cuando llegan allí, dice que había ya todo preparado, preparan una comida, van a comer con el Señor y entonces vemos este pasaje increíble, un pasaje que habla de esperanza, que habla de nuevas oportunidades, que habla de las posibilidades que el Señor nos trae a nuestras vidas. Cuando están ahí todos sentados, dice la palabra que el Señor pregunta a Pedro por 3 veces la misma pregunta. La misma. Pedro, ¿tú me amas? A veces cambia una cosita, entra un detalle más en la pregunta, pero básicamente es la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Pedro en las 2 primeras veces dice que él lo ama, que él lo sabe, que él lo ama. Pero en la última vez la cosa cambia. Yo creo que Pedro estaba ahí a punto de explotarse por tantos sentimientos, por las emociones que sentía, ¿no? Por todo lo que estaba probando allí en aquel momento. Y cuando el Maestro le habla una vez más, él le contesta: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú conoces mi vida. Tú sabes que te amo. Con eso, él quería decir a Jesús, lo que él quería decir era que el Señor sabía todo lo que él había vivido. Conocía sus sentimientos, sus pensamientos, sus historias. Sabía de los fallos, de sus errores. Sabía de sus decepciones, que el Señor estaba ahí enterado de todo, pero aún así, aún conociendo toda mi historia, aún conociendo todo lo que he pasado, aún sabiendo de todo lo que he vivido, Padre, yo te amo y tú lo sabes. Y entonces el Señor le contesta: apacienta mis ovejas. Y lo que quería decir con eso era: sí, Pedro, yo sé todo lo que has vivido, yo te conozco, yo conozco tus pensamientos, sé de tu corazón, sé de todo lo que estás sintiendo, conozco tus experiencias, pero lo que quiero decirte es que todavía tengo algo a hacer en tu vida. Aún tengo un llamado en tu vida, aún tengo muchas personas para alcanzar a través de tu vida. Mis planes no han cambiado, mi voluntad para tu vida no ha cambiado, aunque te hayas equivocado, aunque hayas hecho cosas que no deberías hacer, aún tengo oportunidades para darte, aún hay esperanza para tu vida. Y es para eso que el Señor nos ha llamado. Y por eso este texto de Isaías 42 me habla de una manera tan fuerte. En el verso 3 cuando dice: se no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Sabe qué es una caña quebrada? ¿Sabe? Una caña que ya no puede pararse por sí sola. Ha llevado tantos golpes. No, le han pasado por encima, le han hecho cosas que ella ya no puede sostenerse sola. No está totalmente rota, pero ya no para. Y entonces la pones de pie y se cae. La pones de pie y se cae.
Cuando miramos a algo así, decimos, se acabó, ya no hay esperanza. Es lo que veo cuando veo a Pedro negando al Señor 3 veces, decepcionándose, alejándose, estando ahí solo. Yo veo ahí una caña quebrada. Y a lo mejor la gente le miraba y a lo mejor los demás discípulos se acordaron de Pedro y dicen, no, este ya está fuera. No apagará la mecha que apenas arde. Una mecha que ya no tiene fuego. Una mecha que el fuego ya se ha apagado, pero se queda ahí, ¿sabe? Necesito solamente un trocito. Y muchas veces vemos algo así y ya he visto muchos niños jugando que cuando está ahí, ya casi apagándose, viene alguien y sopla y vuelve a encender. Y esto es lo que aprendo con este texto, que me habla tan directamente y por eso me toca hondo, porque yo ya he sido esta caña quebrada. Yo ya he sido esta mecha que apenas ardía, pero el Señor en su palabra viene y me dice, no acabará de romper, no apagará. Todavía hay esperanza porque el Señor con fidelidad va a hacer justicia. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu esperanza? Si está en tus situaciones, si está en las preguntas sin respuestas, a lo mejor te estás ahí ahogando. Pero la palabra del Señor viene a mí, viene a ti para decirnos que no va a romper, aunque esté quebrada. La palabra del Señor viene y me dice que no va a apagar, aunque ya no tenga fuego. El Espíritu Santo de Dios va a soplar. El Espíritu Santo de Dios va a traer el fuego de vuelta y vamos a vivir todo. Yo he dicho todo lo que el Señor ha planeado para nuestras vidas. Pedro no tenía ni idea, pero los días se pasan. Aleluya, después que el Señor le habla eso, después que el Señor le llama de vuelta, después que el Señor dice que mira, todavía tengo algo para hacer en tu vida, Él vuelve, Él recibe el Espíritu Santo, Él se levanta y Él empieza a vivir todo lo que el Señor tenía planeado para Él. Pero en aquellos momentos Él no tenía ni idea, pero miles y miles de personas conocerían al Señor a través de la vida de Pedro. Casi, en realidad, por la elección de Pedro, nada de eso iba a pasar. Pero el Señor no ha mudado, el Señor no ha cambiado. Y Él nos llama para vivir en la plenitud todo lo que Él tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Así que deja de dudar, deja de pensar que no eres digno, deja de pensar que ya no tienes oportunidades, que se han pasado. Deja de pensar que no vales. El Señor te ha llamado. Y ha llegado un tiempo de oportunidades únicas. La gente que está ahí afuera necesita vida. Esta vida que Pedro identificó en Jesús. La gente que está ahí fuera necesita esperanza, necesita amor, necesita todo aquello que el Señor ha puesto en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo más vas a perder ahí dudando, dando vueltas con tus frustraciones? Hazlo sencillo. El Señor te ha llamado, el Señor te ha escogido. Levántate y vive lo que el Señor tiene para tu vida. Nosotros estamos aquí con un propósito y el propósito es muchísimo más grande que nuestras vidas, es muchísimo más grande que nuestros errores, es muchísimo más grande.
El Señor quiere derramar de su poder, de su amor, de su esperanza sobre nosotros. Queremos hoy ponernos en este lugar a donde Él nos llama, donde Él va a manifestar su gloria, donde Él nos va a llenar, donde Él nos va a preparar. No son problemas, no son dificultades, son procesos de Dios en tu vida para prepararte para el futuro que Él tiene para ti. Y aunque la gente esté mirando y esté diciendo, mira, ya se fue, ya está quebrado, ya se apagó, es la palabra de Dios que me dice que no va a terminar de romper, no va a apagarse. Es la palabra del Señor que me está diciendo eso. Así que elige tú hoy en qué vas a creer. En lo que está diciendo la gente, o en lo que está diciendo a lo mejor incluso las circunstancias, o es lo que la palabra del Señor te promete. Porque si crees en la palabra, yo quiero decirte que el Señor te llama ahora y te dice: levántate y apacenta mis ovejas. Levántate y vive lo que tengo yo para tu vida, para este tiempo, para este lugar. Y vas a ver, aleluya, esta vida que nunca has vivido, que nunca has probado, no solamente en ti, pero vas a verlo en la vida de otros, de personas que se van a acercar, de personas que van a tener necesidades, que van a encontrar respuestas y soluciones en lo que el Señor ha puesto en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.